Estamos en este bloque, vamos a analizar una semana que se inicia con un conflicto de un paro de 48 horas que lleva adelante los docentes, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, junto con la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica y la Asociación de Trabajadores del Estado, que también se ha sumado, ambos pidiendo la reivindicación salarial para el segundo segmento del año. Para ello hemos invitado al secretario adjunto de ACMER, Alejandro Bernasconi, y a José Galarraga, secretario de prensa de ATE Central. Así es. Bueno, gracias porque han viajado de Paraná, gracias por estar acá. Una de las voces que se escucha del oficialismo es que decidieron un paro de 48 horas, justo a pocas horas del mes de agosto, que es cuando al menos el sector docente va a cobrar un aumento salarial. A ver, en realidad esto es algo de lo que el oficialismo sabe hace rato. Cuando nosotros hicimos el acuerdo salarial, luego del conflicto en el inicio del ciclo lectivo, se pautó un aumento en los tramos. Ahora, parte del acuerdo fue que nosotros planteamos así, figura en las actas, que queríamos retomar la discusión salarial desde el mes de junio de cara al segundo semestre. Por lo tanto, claramente estábamos manifestando que queríamos, por encima del aumento previsto para agosto, queríamos volver a discutir salario, y que desde el mes de junio queríamos volver a sentarnos a discutir. Primeros días de junio lo hicimos público y mediante comunicación formal exigimos que se creara el ámbito de diálogo para empezar a discutir nuevamente salario, y un punto clave en la agenda nuestra de demanda, que es la devolución de los descuentos por el ejercicio del derecho de huelga, los descuentos entre los años 2008 y 2011. Lamentablemente ese espacio no se generó, llegamos a un congreso sin respuesta directa. El congreso fue muy claro, estableció igualmente una serie de demandas al gobierno y le puso fecha al paro. En el transcurso de ese tiempo entendemos que las respuestas del gobierno siguen siendo insuficientes y no concretas, y por eso hoy estamos de huelga y mañana nuevamente, además con un acatamiento de un 91% la jornada de hoy, una huelga realmente contundente, que entendemos que esto tiene que generar algún tipo de preocupación en el gobierno de la provincia y tiene que forzar que se reconstruya el diálogo y que empiecen a aparecer respuestas concretas. Galarraga, ATE también se suma a este reclamo porque si las cosas no se modifican, los que menos ganan van a seguir así hasta marzo del año que viene. Sí, en realidad hay dos situaciones. Primero hay un compromiso, tenemos el mismo patrón y las mismas necesidades. En realidad no sumamos, tiene que ver con una cuestión de una alianza estratégica histórica dentro de la provincia, y en la cual nos parecía muy importante, porque ya nosotros fuimos a una convocatoria al gobernador en el mes de diciembre, donde él se comprometió este año y el año que viene a dar aumentos reales de los salarios, es decir, por encima de los procesos inflacionarios y devaluatorios, y lo más concreto que acá se dan dos situaciones. Primero, que no cobran ahora el aumento salarial, es con los haberes de agosto que lo van a pagar en septiembre, primero. Segundo, ese sector cobró el 16% en marzo más el 9%, es decir, el 25% cuando el proceso inflacionario ya se lo masticó, diría. Y lo tercero y más grave, que hay un sector muy importante de la administración pública que tiene el mínimo garantizado, es decir, todo el aumento se le dio el 1 de marzo, y si nosotros no nos encuentra en este espacio, diríamos, de discusión y utilizando la herramienta que tenemos como laburante y como organización, vamos a condenar a estos compañeros a que de acá a marzo del año que viene van a seguir con 4.300 pesos, que en el marco de lo que sale hoy una canasta familiar es prácticamente la base de la pobreza, en los niveles más bajos de la pobreza. Y eso es algo que no nos podemos permitir, por eso estamos en este marco. ¿Qué sector estaría en ese margen? Y los que no tienen nada, es decir, educación, salud, minoridad, son los sectores que no tienen horas extra, que no tienen categoría, que no tienen condiciones laborales. Hay que ver cómo trabaja un auxiliar de educación, hay que ver cómo trabaja en un hogar un
celador en minoridad, hay que ver cómo trabajan en los hospitales, los al centros margen de de las cuidadoras que son contratadas casi en negro, No, sin obra ni que- social, ni- sin no, aporte jubilatorio, Bueno, eso, sin aparte, contrato laboral. esa es otra cosa, diríamos. Nosotros iniciamos un proceso de paritaria y convenio colectivo y paritaria, diríamos, hasta acá, que parece que la paritaria se cerró nada más que a la discusión salarial. No seguimos avanzando con el régimen de concurso, no seguimos avanzando con el régimen de ingreso, no seguimos avanzando con condiciones laborales, no seguimos avanzando con el nuevo escalafón que está en la ley. Es decir, hay un montón realmente de déficit en este marco de negociación a media, y como contrapartida de esto, ¿qué hace el gobierno? Nos convoca a una mesa técnica de seguimiento de las finanzas públicas. Las finanzas públicas que la manejen los administradores, en este caso, y lo digo bien, administrador, que el ministro de Economía, pues yo creo que la política la dejó de lado, él administra. Nosotros lo que tenemos que hacer es, en función de nuestras necesidades, estamos reclamando. Pusimos un granito de arena bastante importante que no hicieron trampa, que es la reforma tributaria, si ustedes recuerdan, donde nosotros pusimos una reforma tributaria, ellos avanzaron sobre un sector que no tendría que haber avanzado y nos metieron a nosotros como culpables de todo eso. Entonces ahora es lógico que nosotros reclamemos. Cuando se discutió la reforma tributaria se dijo: la mayor recaudación tiene que ser para aumento salarial en serio. Eso se hizo en la mesa de debate de los legisladores, lo dijo el gobernador, lo dijeron todo el mundo, lo dijeron. El proyecto alcanzado en diciembre del año pasado. Y ahora lo que dice el ministro, que no hay plata, que es imposible dar aumento salarial. Claro, los ajustes son sobre los salarios, no sobre los gastos generales del Estado. La provincia anuncia mes a mes que la recaudación aumenta. Sí, bueno, por eso Pepe decía muy bien, digamos, la Comisión de Monitoreo de los Recursos de la provincia es un ámbito, nosotros lo hemos demandado, válido, ahora, no nos resuelve la discusión que tenemos que tener, que es una discusión de carácter político, porque lo primero que salta es esta contradicción entre las permanentes declaraciones públicas de los récords de recaudación y los planteos del ministro de Economía de que ahí no podemos hacer nada más, muchachos. Entonces, digo, porque este escenario de conflicto es el acumulado de la no resolución de los compromisos de diciembre, en donde todo esto que plantea Pepe, de que este año dábamos otro tipo de discusión salarial en la provincia de Entre Ríos, de que iba a haber una lógica de disputar recursos distinta, de que se iba por la renta de los sectores concentrados de la economía provincial. Bueno, después quedamos entrampados en cuestiones que no eran lo que pensábamos y lo que habíamos construido como proyecto de reforma tributaria de la CTA. Aunque sí nos hacemos cargo de que algunos de esos tributos, especialmente a los sectores de la burguesía provincial, si los pedimos, nos llevaremos como parte de nuestra historia de militancia sindical las solicitadas que las corporaciones económicas de la provincia de Entre Ríos sacaron contra nuestras organizaciones sindicales. En lo personal me lo llevo como un gran orgullo. Una medalla. Ahora, lo otro es bronca, y molestia a los sectores de trabajadores porque no se cumplen compromiso que se asumieron. Por el Facebook pregunta Roberto, ¿cómo ven desde ATE y desde ACNAR que el gobernador haya comenzado su campaña hacia la presidencia de la Argentina sin pedir licencia? La verdad que la actividad política en la Argentina ha dado para todo, diríamos. El tema es qué respuesta nos da los entrerrianos. Parece que eso es lo fundamental. En el caso nuestro, en diciembre nos encontró planteando un proyecto de reforma tributaria que era recuperar en serio para la provincia recursos que se había delegado en el poder económico, diríamos, mediante los pactos fiscales de la segunda década infame, y eso es lo que dice Alejandro, que la verdad que nos da orgullo. Después que estos tipos se pasaron de rosca, diríamos, y avanzaron sobre sectores que nosotros queríamos proteger, como era el pequeño y mediano comerciante, diríamos, al contrario, beneficiarlo para mejorarle la actividad económica, y ellos metieron todo en la bolsa con fines recaudatorios, pero dijimos, bueno, avancemos y sigamos avanzando para ver cómo eso se reacomoda. A ver si no entiendo, ustedes están diciendo que era un proyecto progresista, totalmente progresista, pero
lo terminan manejando una mentalidad muy liberal. Claro, sí, a ver si en dos minutos puedo explicarlo. Fíjate vos que ingresos brutos, porque esta reforma tributaria trabajó sobre ingresos brutos. La provincia de Entre Ríos es una de las provincias que menos ingresos brutos cobraba en los convenios multilaterales. ¿Qué son los convenios multilaterales? Son todas aquellas empresas multinacionales, los hipermercados, todo eso, que fijan los precios nacionalmente. Sí. Es decir, ellos trabajan sobre el impuesto al ingreso bruto de lo que le cobra Capital Federal o Provincia de Buenos Aires, que generalmente es donde está sentada, ¿sí? Buenos Aires, pagan allá. Buenos Aires y Capital Federal tienen el 4,5% de ingreso bruto, nosotros teníamos el 1,5%, sobre facturaciones monstruosas y que han crecido en estos 10 años y han llevado la guita en carretis, no, en camión, en camión. Entonces lo que nosotros planteamos es que teníamos que llevar los ingresos brutos a los niveles que cobran allá, porque no influyen en el precio, porque ellos tienen una política de precio nacional inclusive. Y corregir esa asimetría. Corregir esa asimetría. Y avanzar sobre aquellos que se había sacado de ingresos brutos en los pactos fiscales, que eran sectores que también se habían beneficiado de una manera muy concreta. ¿Y qué hacen? Incorporan al pequeño productor, al monotributista le incrementan el ingreso bruto, es decir, todos esos sectores que nosotros decíamos que del 2,5 tenían que cobrarle el 2%, es decir, bajarle para que pueda competir con estos sectores, es decir, que lo que piden... Al grande aumentarlo y el chiquito disminuir. Era ese el proyecto. Ellos metieron todo con fines recaudatorios, tenían concepciones liberales, esto yo te digo, administradores, y claro, era el proyecto de la CTA, nos putearon en colores. Esos sectores, diríamos chicos, porque creían que nosotros éramos los que habíamos propuesto eso, pero defendíamos una capacidad de recaudación de la provincia que le había perdido. Y encima, con ese aumento en la recaudación, no lo está destinando a salario, que era la otra parte del esto era parte de los compromisos, en realidad... digamos, a donde se está destinando, uno no termina de saber si es todo el excedente o parte de ese excedente, es ir a cubrir los problemas de la caja de jubilaciones. Entonces, bueno, nosotros entendemos que hay que volver a dar una discusión desde ya, que si el gobernador de la provincia está de campaña, debería estar de licencia, pero el problema más serio es que no puede no estar en la agenda del gobierno provincial, esté de campaña o no esté de campaña, los compromisos asumidos con los sectores de los trabajadores y ámbitos de discusión, de negociación, que vayan resolviendo los problemas. Eso no puede estar faltando a la agenda, porque si no, digo, las organizaciones venimos en una etapa de que vamos construyendo con acuerdos paritarios, en una lógica en la que hay momentos en la que estamos confrontando, un momento en la que estamos negociando. Ahora, en la medida en que se van asumiendo compromisos, digo sobre todo lo que tiene que ver con compromisos paritarios, y después esos compromisos paritarios no se van cumpliendo, esos compromisos paritarios son leyes que ponen agenda, que suponen agenda de gobierno que se tiene que estar resolviendo, y esto no ocurre. El paro va a concluir mañana, el paro de 48 horas. ¿Cómo va a seguir la historia? Bueno, en nuestro caso estamos evaluando en comisión directiva sobre todo lo que tiene que ver con la contundencia de la medida de fuerza. Lógicamente esperaremos alguna respuesta del gobierno de la provincia, porque la lógica de la medida es que genere algún tipo de respuesta. Posiblemente convocaremos inmediatamente un plenario de secretario general y así definiremos la fecha de convocatoria de un nuevo congreso. Hay una convocatoria de la CTA a todos los secretarios generales que iremos evaluando, diríamos, esta medida de fuerza y a ver cómo se sigue. Por supuesto que nuestro fin no es el conflicto, nuestro fin es la solución a estos compañeros que tienen una necesidad imperiosa, por decirlo de una manera, que no puede bancarse este sueldo de 4.300 pesos de acá a marzo del año que viene. Sí. Esto se sobreentiende. Y hay un mensaje muy claro: mal puede continuar la campaña cuando tiene los docentes de paro, cuando tiene al trabajador, al empleado público, que es un servidor público también, con un malestar creciente. Sí, por eso yo hoy hice pie en sectores que no tienen nada, porque hay una concepción de doña Rosa, ¿no?, que nos dejó asentado de una manera muy clara, Neutan y compañía. La doña Rosa se parecía más a Margaret Thatcher que a nuestras madres. Sí, pero aclaro que hay una concepción de que el empleado público es el que está en casa de gobierno y rodeado de la burocracia de los ministros y todo eso. En realidad
el empleado público es el docente, el empleado público es la policía, el empleado público es la enfermera, de salud, de educación, de minoridad, de sectores de las cocineras, comedores escolares. Hay que ver en las condiciones que están. Esto que decís vos, ¿cuántos compañeros tenemos en la provincia que están con contratos de obra? Es decir, son monotributistas, es decir, que tienen que ir y pagar para cobrar cada 2 o 3 meses. Y son las cosas que no se avanzan. El funcionariado político sí se aumentó. Incluso se aumentaron... Y se puso antigüedad. Y se puso antigüedad y se puso incluso el aumento de los alquileres. También. Si bien en la masa salarial es una cifra irrisoria... Sí, sí. Pero sí, en el volumen que uno disputa es una cuestión es simbólica, claro. ¿No? Y esto, pero además, digo, por eso hoy decíamos, esto es parte de la construcción del malestar y de la bronca de los trabajadores. Bueno, le agradecemos que hayan venido, seguramente lo vamos a seguir convocando porque... Que no sea tan seguido. Porque las... O si no, vayan a Paraná, que ya grabamos allá.